La mujer rusa parece una postal perfecta. Abrigo largo, andar decidido, labios bien definidos, mirada que no se desvía ni cuando cae nieve sobre sus pestañas. Pero esa es solo la entrada, el umbral, la cortina de terciopelo que cubre un teatro mucho más íntimo y milenario. Lo que pocos descubren es que detrás de esa presencia imperturbable hay un mundo de símbolos, silencios y rituales que no responden a las lógicas occidentales del cortejo ni del feminismo postmoderno. La mujer rusa no se expone con facilidad, pero no porque tema mostrar su alma, sino porque la guarda como un relicario que solo abre para quien se atreve a leer lo que no está dicho. Su feminidad no es una respuesta ni una defensa, es una construcción cotidiana heredada por generaciones. Desde pequeñas, las rusas observan a sus madres caminar con elegancia, incluso entre la escarcha, servir el té con una gracia casi musical, preparar la casa como si cada visita fuera una ceremonia. La coquetería no es un accesorio, es parte de la educación sentimental. No se trata de gustar a todos, sino de crear un lenguaje estético emocional propio que seleccione, como una especie de radar invisible, a quien lo merezca. En Rusia, el amor se gana con paciencia, porque no se regala ni se improvisa. En sus ojos suele habitar la melancolía de quien creció oyendo historias de abuelas que sobrevivieron a inviernos sin pan, pero con poesía. No son frías, como muchos erróneamente piensan. Son cautas, no le temen al compromiso, pero sí a la falsedad. La mujer rusa no busca un salvador, sino un testigo digno. Alguien que no le tema a su intensidad emocional, que entienda que sus silencios dicen más que los discursos y que sepa cuándo acercarse y cuándo respetar el espacio que ella misma se ha construido como escudo y como templo. El amor para ellas no es un juego ni una transacción, es una entrega total, pero nunca inmediata. La seducción comienza mucho antes del primer beso, a veces incluso antes de la primera palabra. Un gesto bien leído, una cortesía genuina, un cumplido no dicho. Eso es lo que le atrae, porque la mujer rusa no se enamora del más ruidoso ni del más insistente, sino de aquel que logra desordenar su mundo sin violentarlo. En su universo, las palabras valen menos que la coherencia, y el cuerpo, aunque sublime, solo se abre cuando el alma se siente en casa. Lo que muchos ignoran es que las mujeres rusas crecieron con literatura, donde el amor siempre tiene un precio, donde los personajes se aman con dolor, con espera, con tormentas internas. No idealizan el romance, lo viven con gravedad, como algo que puede redimir o destruir. Por eso, no sonríen de inmediato ni se declaran rápido. Toman distancia porque saben que todo lo real necesita tiempo. Sus códigos de afecto son densos, sutiles, llenos de capas como un pastel de miel, que solo revela su dulzura tras varias cucharadas de paciencia. Sus roles de géneros no obedecen a las etiquetas modernas. Una mujer rusa puede parecer tradicional, pero su fortaleza es feroz. Puede criar hijos, cocinar para 10 personas y discutir de política internacional en la misma tarde. No se define por lo que hace, sino por cómo lo hace.
La gracia con la que plancha una camisa o defiende a su familia en una crisis habla de una ética del cuidado que va más allá del deber. Ama desde la acción, no desde el discurso, y espera, aunque no lo diga, que su pareja entienda esa profundidad sin necesidad de traducirla. A diferencia de muchas culturas que glorifican la independencia como sinónimo de autosuficiencia emocional, en Rusia la interdependencia aún tiene valor. Una mujer rusa puede valerse por sí sola, pero no se avergüenza de necesitar. No es debilidad, es reciprocidad. En su mundo, amar también es dejarse cuidar, pedir consejo, llorar sin esconderse. No le interesa mostrarse invencible, sino real. Esa verdad, sin adornos, sin postureo, es lo que vuelve su presencia tan magnética y desarmante para quienes logran acercarse de verdad. Su estilo de vida no se define por el lujo, aunque lo pueda aspirar, sino por la estética del detalle. No importa si vive en Moscú o en un pueblo de Siberia, siempre tendrá una forma de mantener viva la belleza. Un jarrón de flores frescas, un pañuelo de seda que la recuerda a su madre, una canción que escucha antes de dormir. La mujer rusa habita lo cotidiano con una especie de solemnidad amorosa y transforma lo más simple en un acto de dignidad. Ahí, en esos gestos mínimos, está el verdadero lujo que pocos ven. Respecto a los hombres, no los mide por su cartera ni por sus músculos, sino por su temple. Aprecia al que protege sin controlar, al que escucha sin corregir, al que mira con intención y no con deseo plano. La mujer rusa tiene una intuición aguda, huele el interés vacío, el ego decorado, la promesa que no viene con hechos. No le asustan las peleas ni los desacuerdos, pero si la hieren, la indiferencia y la incoherencia. Su fidelidad no se compra, se merece. Y una vez que ama, ama con intensidad que roza lo sagrado. Descubrir su lado secreto no es fácil, porque no está escondido, está codificado. Quien quiera entender deberá dejar atrás los atajos y las fórmulas rápidas. Deberá aprender su ritmo, su lenguaje, sus estaciones emocionales. Y si lo logra, no encontrará una musa ni una princesa, sino algo mucho más raro. Una mujer que sabe quién es, que no necesita gritarlo y que ama como se ama en los libros que no se olvidan jamás. Esa es la verdad que pocos descubren, porque para entrar en ese universo no basta con desearlo, hay que merecerlo.